En el Paleolítico Superior, alrededor de los años 20.000 a.C. hasta los 10.000 a.C., abundan las pinturas rupestres realizadas al abrigo de cuevas y cavernas a base de pigmentos naturales. Tras ellas se esconde una intención mágico-suntuaria. Los motivos más representados son animales como bisontes, ciervos, corzos, gamos, mamuts, cabras, toros, entre otros. Pasamos al arte neolítico. En las pinturas rupestres del periodo neolítico se representaban imágenes figurativas de animales, seres humanos, símbolos y diferentes escenas de la vida cotidiana, pintadas con un tono monocromático. Además, en las diferentes construcciones megalíticas se realizaban grabados en las piedras. El arte neolítico muestra una nueva forma de plasmar las necesidades de los humanos, de relatar mediante una expresión gráfica más efectiva aspectos que son para ellos importantes como sucesos de la vida diaria mencionado anteriormente, lo que veían y lo que sentían también. Se conoce como Edad de los Metales a un periodo histórico que se extiende desde el milenio 4 y 1 a.C. Es uno de los últimos momentos de la prehistoria, una fase en la que el ser humano descubre y domina el arte de fundir el metal para modelar y fabricar objetos de cobre, bronce y hierro. Un desarrollo de la metalurgia que fue consecuencia de un auge del comercio, un incremento de la productividad, la aparición de los trabajadores y artesanos cualificados, además de las actividades artísticas. En esta época surge una escultura y una cerámica más refinada, y con mayor número de artefactos religiosos y ceremoniales. Así, aparecen pequeñas esculturas masculinas y femeninas, elaboradas con barro cocido o figuras esquemáticas con grandes ojos. Por lo que respecta a la pintura, se encuentran con imágenes figurativas de animales y seres humanos, dioses y homenajes a los grandes gobernantes y reyes. También siguen realizándose pinturas rupestres en los que se representan animales y figuras humanas. Después sigue el arte egipcio. Aproximadamente en los años 3000 a.C. El arte egipcio es colosal, es decir, muchos de sus edificios y esculturas son de dimensiones enormes. La pintura y la escultura en relieve empleadas en templos y tumbas, unido al empleo de abundantes jeroglíficos, ha permitido conocer un gran detalle de la historia del antiguo Egipto. Su arte, fundamentado en la religión y en sus ideas sobre la vida de ultratumba, en el carácter divino y sagrado del faraón, así como en la influencia del vivir agrario. Se caracteriza por el colosalismo y el monumentalismo de su arquitectura, por el hieratismo y la frontalidad de sus esculturas y por la preponderancia del elemento lineal en su pintura. En los años 1500 a.C. surgió el arte de Oceanía. El carácter inusual del continente provocó que la mayor parte de los pueblos que lo habitaron vivieran prácticamente aislados del mundo exterior, dando lugar a un número enorme de culturas, generalmente de pequeño tamaño, que crearon una interesante producción artística en la que los puntos comunes, con su carácter generalmente mágico, religioso, y la simplificación geométrica, llega hasta la abstracción. Los primeros hallazgos artísticos del arte americano son alrededor de 1300 a.C., en Xochipala, estado de Guerrero, donde se encontraron unas estatuillas de arcilla de gran vivacidad. La primera gran civilización mesoamericana fue la Olmeca, situada en las provincias de Veracruz y Tabasco, donde destacan las esculturas de piedra de gran naturalismo, como el luchador hallado en Santa María, o las colosales cabezas monolíticas de hasta 3.5 metros de altura. Los zapotecas, establecidos en Oaxaca, construyeron el magnífico conjunto de la ciudad de los templos, en el Monte Albán, y en América del Norte destacaron las culturas Jonocam, Mogollón y Anasazi. El arte griego, situado en el año 580 a.C., se caracterizó por estar hecho a la medida del hombre y por buscar el equilibrio y la belleza ideal. Hicieron templos, teatros, mausoleos, tumbas, gimnasios, estadios, entre muchas otras cosas más. El arte que se había creado en Creta va a ser copiado en la Grecia continental. En este momento, cuando penetran las tribus indoeuropeas en la península griega, su estilo, que es más rígido con una gran simplicidad de líneas, tiene como característica que está adecuado con la realidad. Se usa la
proporcionalidad y el equilibrio de los elementos, hecho que hace destacar su concepto de la perfección estética. Un gran interés en reflejar en las obras artísticas las líneas de las figuras humanas a la perfección, tanto en el dibujo como en la escultura. El arte romano fue un movimiento artístico europeo comprendido en el año 130 después de Cristo y que se caracteriza por el uso de un lenguaje específico con coherencia y realismo en diversas manifestaciones, principalmente la arquitectura, la escultura y la pintura. Para los romanos, el arte tenía una finalidad decorativa y a la vez funcional. Su objetivo de la pintura era plasmar fielmente paisajes urbanos y los temas más triviales de la vida cotidiana. El orden, la planificación, la simetría y la regularidad son las principales características de la arquitectura romana. Abundan los edificios tanto del uso civil como religioso, todos ellos útiles y prácticos. El arte islámico es el estilo artístico desarrollado en la cultura generada por la religión islámica, en las áreas de Oriente Próximo, norte de África, norte de India y España, que formaron parte del Imperio Islámico en diversos momentos. Se origina en el año 622 después de Cristo. Se caracteriza por su eclecticismo, es decir, por su capacidad de asimilar y reinterpretar elementos artísticos tomados de distintas culturas y fundirlos con sus propias raíces para crear nuevas formas. El arte gótico fue una denominación del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, y bien entrando en el siglo XVI en los lugares donde el gótico previvió más tiempo. Fue capaz de representar la idea teocentrista de la luz de Dios, su aplicación en la arquitectura religiosa como monasterios y catedrales, el uso del arco ojival que terminaba en una forma punteada y generaba sensación de gran altura. Se aplicaba para las cúpulas, puertas y ventanales. Durante el Renacimiento se luchó para que se comprendiera a las artes plásticas como una forma de conocimiento, abordando temas como la mitología, la historia, el cuerpo humano y la naturaleza, a través de retratos individuales, escenas y paisajes hiperrealistas y detallados. El arte renacentista se sitúa en el año 1570. Durante el Renacimiento era común que los artistas aprendieran habilidades utilizando diferentes materiales como pintura al fresco, pintura en madera, usando témpera o pintura al óleo, escultura a gran escala en piedra y metal, grabado, trabajo en mosaico y los secretos de la orfebrería. El arte barroco, situado en el año 1600, se caracteriza por el realismo, los colores ricos e intensos y fuertes luces y sombras, en oposición al arte renacentista. Entre los más grandes pintores del barroco se encuentran Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin y Vermeer. El barroco fue un periodo cultural de la Edad Moderna que se desarrolló en el Renacimiento y la Ilustración en Europa Occidental y las colonias latinoamericanas. La cuna del barroco fue Italia, con figuras sobresalientes como los arquitectos Bernini y Borromini. A continuación se encuentra el arte rococó, en el año 1730. Sus características principales del arte rococó incluyen la exquisita ornamentación, las curvas suaves y sinuosas, el uso de colores pasteles y la representación del tema galante, naturaleza, amor y la vida cotidiana. Se buscó la delicadeza y la ligereza en todas las expresiones artísticas. El neoclasicismo se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas del rococó, con su lenguaje vacío y reiterativo. Sus postulados son la pureza, la exactitud, la luminosidad, el equilibrio y fidelidad a las artes del pasado, es decir, al clasismo. Este arte se da a conocer en el año 1760. El arte del romanticismo surgió en el año 1770. Las características principales de este incluyen la representación de las emociones intensas, la idealización de la naturaleza, el énfasis de la imaginación y la creatividad individual, así como la exploración de temas históricos y mitológicos. Este arte giró en torno a la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, lo que permitió la liberación de los artistas y del arte. El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, es decir,
aproximadamente en el año 1860. Se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. El manejo de la luz se considera como un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura. Refleja la naturaleza y los paisajes al aire libre, juega con la luz y el color a través de los 3 colores primarios, usa colores puros directamente en el lienzo sin mezclas y mantiene la perspectiva desde el primer plano. El realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Este arte se dio a conocer en el año 1870. Este arte inicia tras la caída de la Revolución Francesa, por lo que se volvió a la realidad. Con ello, se consigue presentar el mundo presente de manera verídica, objetiva e imparcial, sin idealizarlo y sin temas banales. Se denomina modernismo a una amplia corriente artística y literaria que buscaba la renovación creativa en los años 1880. El arte moderno, como innovación frente a la tradición artística del arte occidental, representa una nueva forma de entender la teoría y la función del arte, en que el valor dominante de las llamadas artes figurativas ya no es la limitación de la naturaleza o su condición literal. El vanguardismo son movimientos artísticos revolucionarios que rompen con la tradición y convulsionan el mundo del arte. Este arte tiene lugar en el año 1905 y se caracteriza primordialmente del vanguardismo de la libertad de expresión. Esta se manifiesta alterando la escultura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompe con la métrica y cobra protagonismo aspectos antes considerados irrelevantes, como la tipografía. El simbolismo surge en el año 1906. Es la tendencia que se vale de símbolos para buscar el conocimiento intelectivo y la expresión conceptual. El simbolismo es la idea de que algunas cosas representan a otras. Lo que queremos decir con esto es que podemos presentar en algo, por ejemplo, el color rojo, y concluir que representa no el color rojo en sí, sino algo más allá, por ejemplo, pasión, amor o devoción. El expresionismo surge a principios del año 1907, en un país germano. El expresionismo se define como un movimiento de vanguardia caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, reaccionando de manera contraria a los principios de objetividad del impresionismo. Agrupó a artistas con una determinada visión del arte, en la que imperaba la libertad creadora y la expresión personal y subjetiva de las obras. El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente en el año 1908. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. Tratan las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. A esto se le llama perspectiva múltiple. Los cubistas buscaban descomponer las formas naturales y presentarlas mediante figuras geométricas que fragmentaban la superficie y las líneas. Esta perspectiva múltiple permitió, por ejemplo, reflejar un rostro tanto de frente como de perfil, ambos a la vez. El dadaísmo se dio a conocer en el año 1916. Se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general. En cuanto a las características del dadaísmo, se puede decir que en este movimiento artístico destaca lo siguiente. Los propulsores renuncian a la técnica artística tradicional, consideraban que el movimiento era un estado de ánimo más que una propuesta artística. Introducen el concepto de ready-made. El surrealismo se da a conocer en el año 1924. Propone una teoría de lo inconsciente y de lo irracional, como medio para cambiar la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución. No es un movimiento con unidad de estilo, sino una serie de investigaciones artísticas individuales, cada uno con su propio estilo.
El pop art surge en el año 1955. Es un estilo visual llamativo. El pop art se caracteriza por el estilo visual llamativo y colorido. Los artistas a menudo utilizaban colores vibrantes y contrastantes para llamar la atención del espectador. Además, suelen aplicar técnicas de impresión y serigrafía para lograr efectos visuales impactantes. Surgió como una reacción al expresionismo abstracto, a partir fundamentalmente de un cambio de fuentes. Las raíces surrealistas de aquel movimiento se sustituyeron por la dadaísta del pop, dado por el interés de sus precursores por las fronteras del arte y por Duchamp, el primero en exponer objetos cotidianos. El minimalismo originalmente es una tendencia arquitectónica, situada en el año 1963, que busca reducir las obras a lo esencial. Se ha trasladado a otros ámbitos. La idea es muy sencilla, menos es más, lo que aplicado, por ejemplo, a nuestra vida diaria significa reducir al máximo el uso y consumo de bienes materiales. El hiperrealismo es un movimiento pictórico que surgió en el año 1965, en donde el artista hace gala de su gran virtuosismo, en el detalle minucioso de la pincelada precisa y concreta, el cual está inspirado en la fotografía. Busca transcribir la realidad a través de medios técnicos y fotográficos de la manipulación de imágenes. Se considera una tendencia radical de la pintura realista, ya que pretende plasmar la realidad con una fidelidad y precisión superior a la de una fotografía. El arte posmoderno surge en el año 1975. Se define más por la indefinición, por la diversidad de estilos y materiales, por la mezcla de elementos antiguos y nuevos, experimentando con colores y texturas y apropiándose del elemento del pasado. El sello distintivo del arte posmodernista es su rechazo a la estética en el que se basó su predecesor, el arte moderno. El arte novohispano fue un estilo artístico desarrollado en Nueva España entre el año 1521 y 1821, territorio que abarca México y zonas circunvecinas. El estilo se manifestó en expresiones como la arquitectura, la pintura y la escultura. Estas tres artes se caracterizan por la presentación de temas tanto religiosos como prófanos. Las formas son voluptuosas y exageradas, las figuras cobran expresividad y movimiento, y el contraste de luces y sombras imprime realismo en las obras. La arquitectura barroca en México llega a raíz del proceso colonizador, que fue avanzando y eventualmente trajo consigo influencias europeas a partir del año 1600 y 1750. El arte barroco, por su parte, se sitúa entre el siglo XVIII y el siglo XIX. El arte neoclásico, tanto en la escultura, pintura y arquitectura, fue una reacción al estilo barroco de los últimos años de la colonia, es decir, 1783 hasta 1876, y significó parte del arte mexicano, la entrada a la modernidad. Se trata, pues, de un tipo de representación idealizada de la anatomía, en este caso masculina. Este arte representa una simplificación. Las líneas rectas dominan sobre las curvas, existen menos contrastes de volúmenes, menos adornos y reemplazan los arcos. Los frontones triangulares sustituyen los circulares y las balustradas reaparecen sobre los edificios. El arte del Porfiriato, situada entre los años 1877 y 1911, representaban temas religiosos y nacionalistas. La arquitectura durante el Porfiriato tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerado eclectista, es decir, recupera varios estilos, tanto las corrientes de las escuelas de bellas artes europeas y elementos prehispánicos. El muralismo mexicano, situado en los años 1921 y 1955. Se trata de un movimiento inspirado por un propósito, construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente educativas y culturales. Es uno de los géneros artísticos más distintivos de América Latina. Tiene su origen en la Revolución Mexicana, paralelamente al movimiento de una transformación en México.